Si te haces alguna de las siguientes preguntas, cómo comprar en Amazon de forma segura, cómo comprar por internet o cuáles son las mejores páginas online para comprar, estás en el vídeo adecuado, ya que vamos a hablar de cómo comprar en Amazon de la forma más segura posible. He de decir antes de empezar que la página web de Amazon, sin ningún tipo de dudas, es una de las más fiables, de las más conocidas y de las mejores páginas web donde podemos comprar prácticamente todo tipo de productos. Pero antes de empezar, te animo a que dejes un grandísimo like, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenidos y cualquier tipo de dudas me la dejas en la cajita de los comentarios. Pues ya nos encontramos en la página oficial de Amazon y aquí tenemos el buscador donde vamos a buscar lo que estemos buscando. En mi caso voy a querer comprar una GoPro, ya la tengo aquí por defecto porque lo estuve buscando estos días, pero vamos a poner cámara GoPro y lo que nos aparece es lo siguiente. Lo primero de todo vemos aquí arriba un cuadradito con una imagen con cámaras al lado. Estos ponen Prime. De momento Prime no nos va a interesar, lo hablaremos en otro vídeo y vamos a bajar un poquito aquí. La siguiente fila que nos aparece de GoPros, patrocinado. Yo os recomiendo que paséis de los productos que ponen patrocinado, siempre os van a aparecer en la primera posición, ya que la gente está pagando para que sus productos aparezcan aquí en los primeros puestos. Cuando la gente paga para que aparezcan en los primeros puestos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es porque necesitan vender su producto. Esto puede ser porque no es bueno, no tiene las condiciones de envío o de lo que sea adecuadas y necesitan pagar para que aparezcan aquí, para poder vender un poquito más. Vamos a ir un poquito más para abajo y si veis aquí ya no nos pone nada de patrocinado, ni Prime, ni nada. Lo primero en que nos fijamos todos, o prácticamente todos, creo yo, seguro que es en el precio. Vemos una cámara GoPro y siempre te fijas en el precio. ¡Oh, qué barata! 399, es la más barata, junto con esta de 350. Lo primero que hacemos es hacer clic. Esto está bien, pero no siempre está bien. ¿Por qué? Lo más importante no es mirar el precio. Lo primero que deberemos mirar siempre, el precio también, lógicamente, pero es sobre todo estas estrellitas. Vamos a ver ahora qué significan estas estrellas y qué significan estos números que están al lado de las estrellas. Y esto es una de las cosas más importantes antes de dar clic en ningún lado. Imaginaos que queremos comprar este producto, ¿vale? Que además pone que está en un 15% de descuento. Vamos a volver aquí a las de arriba y fijaos, esta, la que aparece primero, si el ratoncito, la puntera del ratón lo ponemos aquí sin hacer clic encima de las estrellitas, nos va a aparecer esto. Y aquí es súper importante mirar. 4,5 de 5 votos. ¿Qué significa esto? Pues que de 3.646 personas que han votado este producto, la mayoría de gente, el 77% de las personas han votado 5 estrellas. Cuanto más estrellas, lógicamente, no tendríamos ningún tipo de problema en comprar esta cámara porque son muchísimos votos, son más de 3.500 votos. Vamos a bajar y vamos a ver la que teníamos antes. Aquí la tenemos. Esta tiene simplemente 3 votos. Y además tiene, de 3 votos, tiene uno de 5 estrellas, otro de 3 estrellas y otro de 2. Aquí algo pasa. Primero, tienes muy pocos votos. Puede ser que estés empezando, pero si tan solo con 3 votos que tienes, 2 personas han votado menos de 4 estrellas, esto puede ser porque algo no funciona bien. Fijaos siempre muchísimo en esto porque es importantísimo. 3 estrellas, yo esto ya lo descartaba al 100%. Tenemos aquí otro de lado que tiene 2.400 votos y si os fijáis tiene 4 estrellas de 5. Esto también está muy bien. Eso es importante porque la gente al final es lo que le llega a casa y es lo que te puede contar. Son personas como tú y como yo que han comprado este mismo producto y ellos ya lo tienen en casa. Entonces, mejor que ellos, nadie para decirnos este producto me ha llegado en buenas condiciones. Este tiene 4,7 de 5. Por lo menos las 253 personas que han votado este producto han votado de 4 a 5 estrellas, sobre todo la de 5. Esto es porque la gente ha quedado súper satisfecha comprando este producto. Vamos a hacer clic, que ahora viene la segunda parte. Vamos a seguir bajando un poquito porque vamos a fijarnos en varias cosas más, como por ejemplo, cuando lleguemos a una cosa que nos pone, aquí está. Esto es lo que quería llegar, comparar con artículos similares. Amazon, el propio Amazon, según lo que tú
acabas de hacer clic, en este caso la cámara GoPro, te va a hacer una comparación de más o menos los mismos votos y las mismas porcentajes de voto y más o menos el mismo precio, más o menos. Aquí se va un poquito, pero normalmente te pone siempre los mismos precios. Si alguna de estas que el propio Amazon te recomienda te gustase más, simplemente tendrías que hacer clic y volver a ver la valoración de esa cámara, aunque ya te la ponen aquí, ya puedes comparar directamente con productos muy similares a los que tú has elegido. Vámonos a ir un poquito más para abajo incluso, y esto es una de las cosas más importantes y donde más me paro a la hora de decidirme si comprar un producto, porque esto es una de las formas más seguras que tienes de saber si la gente está contenta con lo que ha comprado. Estos son los comentarios de la gente que ya ha comprado una cámara igual que la tuya. Y en los comentarios te va a poner la gente la experiencia que tuvo comprando ese producto. Es decir, y simplemente tendrías que ir leyendo lo que pone la gente y decidir tú, comentarios me gustan o los comentarios no me gustan. Cuando decidas cuál quieres comprar, cuál te decidas, esta es la mía, pues entonces es la hora de darle a comprar. Pero no vamos a darle a comprar sin más. Vamos a ir para arriba y aquí nos pone comprar ahora o añadir a la cesta. La mayoría de la gente en Amazon, por lo menos, le da a comprar ahora. Y para mí no es la forma correcta. Os recomiendo darle a añadir a la cesta, aunque no compréis nada más, pero añadís a la cesta. Y ahora te pone si quieres un seguro de 2 años, si no, esto es a tu elección, si lo quieres le das a añadir y si no, pues no, gracias. En este caso le voy a dar a no. Aquí veis a la derecha, tramitar pedido. Le vamos a dar a tramitar pedido y aquí en pequeñito a la izquierda vemos seguir sin las ventajas de Amazon Prime. Le vamos a dar ahí, seguir. Y nos va a mandar pues a esta página. Te va a poner lo primero, dirección de envío. Yo tengo una que no existe, lógicamente, para que no veáis. Pero bueno, simplemente tendrías que hacer aquí cambiar y te va a poner añadir nueva dirección de envío. Simplemente tendrías que poner tu nombre, tu envío y sin más. Luego tienes la opción de recogida gratuita en puntos de recogida, como por ejemplo de Mondial Relay o algo así. Simplemente le tendrías que dar a ver detalles, poner tu dirección y te va a salir las oficinas que tienes disponibles, ya sea en correos, ya sea en otro sitio, donde puedes recoger tú, en donde tú vivas, el producto. Métodos de pago, yo tengo una igual que ya tengo caducada. Si no, le darías a cambiar, añadir nueva tarjeta de crédito. Pondrías la tarjeta de crédito que tengas a tu nombre, que tienes un código de descuento, lo aplicarías aquí, pondrías aquí el número, le darías a aplicar y te harían un descuento dependiendo de tu código. Esto lo veremos también en otro vídeo. Y vamos con el último apartado, que es revisar productos y opciones de envío. En mi caso me pone ahorra tiempo la próxima vez. ¿Por qué? Porque como dije antes, ni la dirección ni la tarjeta de crédito son las que yo tengo vinculadas a Amazon. Aquí te pone una nota en naranja, que estas suelen ser las más importantes. Se requiere firma en el momento de la entrega. Esto significa que cuando el repartidor te llega a casa con tu pedido, te va a pedir una firma, ya sea electrónica o no. Y una vez que todo esté bien, vamos a ir abajo y aquí ya te pone comprar ahora. Importe total y simplemente le tendrías que hacer clic en comprar. Y cuidado, una vez que hagas clic en comprar, no te va a dar la opción de ¿confirmas esta compra? No, cuidado a hacer esto porque una vez que des aquí a comprar, automáticamente está comprado y a esperar que te llegue a casa. Con esto no deberías de tener ningún problema, ya que como dije al principio del vídeo, Amazon es una de las páginas web más importantes, más conocidas y más seguras donde podemos comprar nuestras cosas por internet, y además es súper rápida, por lo general es súper rápida. Pero Amazon también al mismo tiempo es una web donde hay muchos vendedores. La mayoría cumplen con los requisitos, pero deberemos de hacer estos pequeños pasos para asegurarnos completamente y no malgastar nuestro dinero. Si quieres saber cuánto tiempo tarda en llegar el producto que acabas de comprar, te lo estoy dejando ahora mismo en esta pantalla que estáis viendo. Así que haz clic, vete a ver este vídeo para saber en cuánto lo vas a tener en casa y qué hacer en caso de que no te llegue. Deja un like, suscríbete al canal y coméntame cualquier duda.